del segundo Encuentro Nacional de los Derechos Laborales del Docente Privado. Sin educación primaria y secundaria completa y sin educación profesional, es imposible pensar que los ciudadanos se integren autónomamente por su propia capacidad de acción. La consecuencia más visible de la carencia de esa institución, que hoy nuestro país entiende como básica y obligatoria, es la inequidad social. Los invitamos ahora a compartir dos conferencias magistrales con un eje en común: educación popular y la justicia social. Coordinan Silvana Cadaya y Laura Cellares, secretarias e integrantes del Instituto 4087 y también del Consejo Directivo de SADOP Rosario. Bueno, vamos a dar inicio a esta última parte, a este último tramo de esta jornada tan intensa para hablar de un tema muy importante, central diríamos hoy ante los nuevos desafíos de las escuelas, como es el tema de las políticas de inclusión social, pensando en el colegio, en las escuelas como centro. Tenemos la suerte de contar con la presencia de dos trabajadores de la educación, investigadores y profesores, que han formado, yo les decía, son jóvenes, pero han formado varias generaciones más o menos, lo decís vos, Norberto, lo decís vos, varias generaciones de maestros y maestras, de profesores. Realmente es un gusto contar con ustedes. Norberto Bollino es psicólogo y doctor en psicología, es profesor de la Facultad de la Universidad de Rosario e investigador del Centro de Investigaciones de la UNR. Fue becario del Fondo Argentino de Cooperación Internacional en la Universidad de Salamanca, asesor de varias instituciones educativas de la República Argentina y autor de numerosos libros. El último lo hizo en coautoría con Pablo Bollino, Pensar en una escuela accesible para todos. Y nos va a hablar de la educación en la diversidad y la integración. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a los compañeros de SADOP. Gracias por la presentación. Gracias a ustedes por estar. Hay algo que repito siempre, pero yo no dejo de sorprenderme, porque son muy buenos. Y decía que yo soy joven, pero ya estoy bastante grande y tenemos años. Cecilia es mucho más joven, por supuesto, pero tenemos años de trabajar en este tipo de cosas y yo no dejo de sorprenderme cómo pueden hacer ustedes para estar en todos los congresos firmes durante todo el tiempo, formándose, capacitando, luchando en la calle, etc. Bueno, de alguna forma, lo que voy a intentar decirles, y hablo en plural porque no es una producción individual, sobre lo cual voy a tratar de contarles un poquito a ustedes y de compartir esto, es un poco repensar algo que va a trabajar, creo, Cecilia, sobre el paradigma de la integración, el paradigma de la inclusión, para pasar a la posibilidad de volver a pensar de nuevo estas cuestiones desde lo que nosotros llamamos una escuela accesible para todos. También haré algunos lineamientos muy rápidos respecto a la concreción de políticas y prácticas efectivas respecto a la integración y a la inclusión en el ámbito de la escuela. Y para comenzar me parece importante mencionar el gran avance evidenciado, particularmente en lo que respecta al marco jurídico-político que sostiene la práctica educativa en general y en particular las llamadas políticas educativas respecto de la integración y de la inclusión a la escuela, ¿no? Podríamos mencionar varios documentos y distintas normativas, pero hay algunos que son fundamentales. Y la vez que tenemos legislación que puede avalar, que avala la posibilidad de generar determinadas políticas educativas de inclusión o de inclusión plena, como dice el documento de la ONU, en el documento de la ONU que voy a mencionar, me parece que es importante señalar
y destacar al menos el documento para que aquellos que no lo conozcan podamos saber que podemos caminar por estos caminos hacia la integración, hacia la inclusión, fundamentalmente. Y estos documentos me parece que los más relevantes son la Declaración de los Derechos para las Personas con Discapacidad, formuladas en el marco de la ONU en el 2006. Y digo relevante por dos razones fundamentalmente. Porque allí, en esos documentos, por una parte, hay dos artículos, uno referido a la accesibilidad y el otro a la educación, que trazan lineamientos precisos que podríamos llegar a tomar si queremos generar políticas de inclusión plena. Y no es lo mismo la inclusión que la inclusión plena, un concepto que sacamos justamente de esta declaración de la ONU. Y por otro lado, es que hay una ley nacional promulgada en el 2008, que es la ley 26.378, que adhiere en todos los puntos a esta declaración de la ONU. Y hay otros documentos fundantes, particularmente respecto a la inclusión y a la integración, que son la Declaración de Salamanca, una declaración de principios que se plasmó en el año 1994 en Salamanca, España, y que también hay un plan de acción que nos puede dar a los docentes determinadas instrumentaciones para llevar a cabo esto, la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 y la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en el marco de la UNESCO se realizó en el año 1990. En Argentina, y en general, creo que en general en los países latinoamericanos, las reformas constitucionales que se realizaron durante los últimos 40, 50 años más o menos, han incluido algo que es muy importante, pero es tan importante como ya gastado. Es una frase que ya suena frase hecha, pero que creo que tenemos que poder volver a resignificar esta frase, que es el derecho de la educación para todos, y volver a trabajar para lograr que todos tengan derecho a la educación. No obstante, creo que si hablamos de políticas de inclusión en el ámbito educativo, también debemos señalar que, salvo algunas pequeñas primaveras, en general no nos hemos encontrado con voluntad política en las últimas décadas fundamentalmente, ni con el necesario financiamiento para la instrumentación de este tipo de políticas. Y esto opera como obstáculo, como algunas de las causas, solo algunas, no todas, solo algunas de las causas para que no podamos seguir caminando por este camino, si vaya la redundancia, que nos lleve a plasmar estas políticas de inclusión. Y todo esto trajo aparejado que lo enunciado en la legislación, en los tratados, como algunos de los mencionados, documentos, conferencias mundiales, etc., no haya superado lo meramente formal y discursivo. Y en todo caso, o en el mejor de los casos, lo que se han logrado son políticas de inclusión o políticas de integración, que es lo más común en realidad, lo que está ocurriendo de hecho, lo más común, insuficientes y muchas veces contradictorias. En este sentido, quiero mencionarles un pequeño párrafo que fue extraído de una revista de publicación nacional, un artículo que escribió Carlos Escliar, Pablo Gentili y Marcelo Stubrin, y que dicen que cuando el marco jurídico-político pasa a ser la única expresión de la necesidad de la educación para todos, y nosotros agregamos de la educación accesible, las consecuencias efectivas no dejan de generar formas de inclusión excluyentes. No dejan de generar formas de inclusión excluyente. De hecho, si bien en los últimos 20 años se produjeron cambios importantes, pero yo creo que los cambios importantes tienen que ver fundamentalmente en ustedes o en nosotros también somos docentes, en la actitud fundamentalmente del docente, en la preocupación, en el esforzarse por la posibilidad de integrar a un niño a una escuela y todo este tipo de cuestiones. Pero no hubo cambios de fondo. De ninguna manera creo que hubo cambios de fondo que logren la integración o que logren la inclusión de los chicos a la escuela, ¿no? En todo caso, lo que pasó tiene que ver con que el mismo sistema que excluye toma la posta de la inclusión, pero continuando con las mismas políticas de siempre. Políticas de orden, de disciplinamiento, de control, etc. O sea, los circuitos de exclusión
se trasladaron de la escuela especial en buena medida a la escuela común, pero siguieron las mismas políticas. En suma, creemos que se trata de políticas y prácticas que fueron generando un imaginario escolar, que fueron generando un imaginario social de integración y de inclusión educativa. Hoy se habla por la calle de todo esto, de estudiantes a la escuela común, básicamente, de la escuela especial a la escuela común. Pero un imaginario fundado en lo que nosotros hemos dado en llamar lógica de la frontera, un concepto nuevo que tuvimos que crear cuando escribimos este libro junto a Pablo Bollino. La lógica de la frontera es una lógica de la cual operamos, creo, siempre, históricamente hemos operado con la lógica de la frontera. Una lógica que separa, que excluye, que deja del otro lado a un estudiante, a un determinado colectivo humano, etc. Y que discrimina, por tanto. No obstante, tampoco podemos quedarnos simplemente en la mera crítica a la carencia de políticas institucionales, de financiamiento, etc. Creo que debemos reconocer esto y seguir luchando, como lo hacen ustedes y muchas veces en la calle, día a día, para que este tipo de cosas cambien. Pero no nos podemos quedar solamente en la mera crítica. Lo que creemos que también está faltando y ha faltado durante este tiempo son claras propuestas que nos permitan salir del paradigma de la integración, por ejemplo, para poder pensar una escuela accesible para todos, en contraposición con esta lógica excluyente, que es lo que nosotros llamamos lógica de la frontera. En este marco es donde cabe nuestra propuesta. Nuestra propuesta se articula justamente en este vacío, en este intersticio entre la teoría